Buenos días, bueno, noches, tardes, lo que sea. Ya hasta se me olvidó cómo saludar, la verdad. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. Ese tiempo que no nos encontramos por acá, ¿no? Tiempo, yo creo que un mes, más o menos. Hombre, pues ya no me acuerdo, la verdad. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un video, el último video del año, ¿por qué no? Pues ya que estamos, de filosofía. Bueno, pues no voy a hacer un video aquí de psicología, ¿no? En Filosofía para Tarados. Pero bueno, vamos a hablar sobre la obra de Norwood Russell Hanson, ¿vale? En este caso, Patrones de Descubrimiento. En inglés llamado Patterns of Discovery, ¿vale? El libro lo pueden encontrar en internet, en Internet Archive, o sea, lo pueden encontrar. Está en inglés, eso sí. Este documento, al menos esta editorial, esta edición, que me costó bastante encontrar. En español es más compleja, no se reeditó este libro de Alianza, entonces pues es más complejo encontrar la traducción. Pero pues si quieren leer la obra de Hanson, pues está ahí en internet, ¿vale? Lo pueden encontrar, está de libre acceso, el problema es que está en inglés. Y si es un poquito tedioso, se me fue la luz, es un poquito tedioso leerlo en inglés, es decirlo, por eso lo busqué en español, aunque yo lo leí en inglés cuando necesitaba leerlo. Bueno, en este libro pues se discuten muchas cuestiones muy importantes, tanto de ciencia en general como de física. Pero lo que más interesó y llamó la atención de la obra de Hanson fue su primer capítulo, que es sobre la observación, ¿vale? Que por acá lo tengo yo. Este libro, digo, sí, tal cual, pero se llama Observación, tal cual. Entonces, ¿por qué es tan interesante este capítulo? A diferencia del capítulo que dedica a la causalidad, del capítulo que dedica a otros temas, etcétera. Es porque Hanson, es uno de los defensores de una nueva teoría, una nueva postura que promueve la tesis que dice lo siguiente, ¿no? Ver no es igual que observar, ¿vale? Entonces, la observación depende mucho de la estructura más o menos como mental, no solo también de paradigmas y demás del observador, ¿vale? ¿Esto es verdad o no? Bueno, pues ahí vamos a hablar de este tema en cuestión. Vamos a debatir aquí juntos sobre esta tesis que pues muchos la defendieron y otros no estuvieron muy de acuerdo, ¿no? Entre los que no estaban de acuerdo pues fue Mario Bunge. Mario Bunge no estaba muy de acuerdo con esto porque pues decía que la observación tiene que ser objetiva. Lo que dice Hanson es que la visión es objetiva. O sea, la visión es objetiva, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo veo no sé, unas llaves caer como estas, ¿no? Se cayeron, ¿no? Pues ante nuestra retina, ante nuestra visión, lo que nosotros vemos y podemos ver, vemos las mismas llaves caer. O sea, estamos viendo las mismas llaves caer con las mismas características, con el mismo color, a no ser que hayan ciertos inconvenientes en la visión, que sea, por ejemplo, eh, que sea uno, ¿cómo es que se le llama esto? Ya no me acuerdo. Se me olvidan los nombres, o sea, no me acuerdo. Pero, ay, se me olvidó el nombre. Que cuando no puede, cuando ves las cosas de diferente color, vale, pues eso puede pasar. De hecho, lo voy a buscar aquí. Daltonismo, ya está. Hombre, sí, uy, hombre, sí. Cuando eres daltónico, perdón, súper profesional eso, ¿no? Cuando eres daltónico, pues es normal que esto pase. Por ejemplo, un daltónico probablemente vería esta llave verde. No sé la verdad exactamente cómo funciona el daltonismo, pero sé que más o menos por ahí van los tiros. Se la vería de otro color, ¿vale? Pero estamos viendo la misma llave. En efecto, estamos viendo el mismo proceso. Está cayendo, ¿no? Pero la observación va más allá de lo que nosotros vemos. Es teorizar la visión. No es lo mismo ver que observar, porque al observar yo requiero de conocimientos. Estoy aplicando una serie de, no solo de preconcepciones, sino también de conocimientos establecidos sobre lo que estoy viendo. Entonces, pues un físico obviamente va a ver este fenómeno de las llaves cayendo de diferente manera. Lo va a ver, por ejemplo, por medio de la caída libre. Pero, por ejemplo, una persona que no sepa de física, pues simplemente se conforma con ver que las llaves están cayendo. Y ya está, ¿no?
Entonces, lo que nos dice, por ejemplo, Hanson en uno de los ejemplos, porque él tiene ejemplos muy brillantes que se han vuelto clásicos, ¿no?, de la filosofía y de la ciencia, es, por ejemplo, este de aquí, está, se me perdió, esto, esto de aquí, ¿vale? Él nos explica, no, que pues esto es un tubo de rayos X, ¿vale? O sea, él lo explica ahí. Pero, por ejemplo, él dice que para un niño que ve esto, sería una lámpara extraña. He visto casos donde hay niños que les he preguntado sobre esto, como mi sobrino, me dicen que es una bomba, ¿no? Ven una bomba y tales. Pero el físico, que ya está terminando la carrera, va a ver en ese objeto un montón de cosas, un montón de teorías, un montón de usos, de todo, prácticamente, como él lo menciona en el propio libro. Entonces, la observación cambia, sí, en efecto, es el mismo tubo de rayos X, no cambia en absoluto desde la visión de lo como él lo llama el profano, no me gusta decir profano a una persona que no sepa de ciencia, pero él lo llama así, desde la visión del profano y el hombre de ciencia, o el físico en este caso, pues van a ver lo mismo. En efecto, es el mismo tubo de ensayo, no cambia. No es que él lo ve diferente porque él es físico, no, lo ve igual, ¿vale? La misma forma, la misma impresión llegan pues a nuestras pupilas, bueno, a nuestra retina realmente, ¿no? Y pues estamos viendo el mismo objeto, estamos viendo la misma forma, ¿no? Los mismos elementos, todo, pero no estamos viendo lo mismo. Él no está viendo lo mismo que yo, porque yo estoy viendo un tubo de rayos X, ¿no? Y le estoy viendo un montón de usos. Estoy viendo, sé para qué sirve cada parte, pero la otra persona probablemente no sepa para qué sirve nada de lo que está ahí. Entonces, vemos lo mismo, pero realmente estamos viendo lo mismo. No, porque estamos observando algo diferente, ¿vale? Podríamos decir que el profano no está observando el objeto en cuestión, porque pues para observarlo hay que analizarlo o hay que indagar más allá del objeto, ¿no? Ver un proceso, ver posibles procesos y demás. Por eso es que es muy diferente ver un libro a observarlo, observar sus características, su diseño, ¿no? La tipografía, eso es observar, porque estoy observando diferentes elementos, estoy siendo más meticuloso, estoy yendo partes por partes, ¿no? También con otros conocimientos establecidos. Por ejemplo, yo sé qué es una portada, qué es una tipografía, qué es un buen título y demás, ¿no? Entonces no es lo mismo, pero estamos viendo el mismo libro, en efecto, ¿no? Entonces, lo que él dice es que, por ejemplo, para un niño pequeño que no sepa leer, solo va a ver líneas de texto. Pero una persona que sepa leer, pues ve un libro que pues, se lee. Aunque el niño y yo estamos viendo exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los problemas de esta tesis, ¿no? Que pues tiene mucho sentido. O sea, en papel tiene sentido. ¿Por qué? Porque es verdad. Es verdad. Por ejemplo, al momento de analizar el pasado, al ver pues las fuentes y tales, pues realmente digamos que encontramos un documento de siglo XVIII, ¿no? Escrito con su respectiva tipografía, no me acuerdo si la procesal, en procesal, así que no se entiende casi nada. Bueno, con sus respectivas abreviaturas, con sus sellos, ¿vale? Una persona, un historiador, un paleógrafo, no va a observar lo mismo que pues una persona que no sepa de paleografía o de historia. El que no sepa de historia va a ver un documento, y ya está, va a ver un documento antiguo, pero el paleógrafo va a ver los sellos. Gracias a los sellos sabe qué tipo de índole es el documento. Va a ver el seriado, ¿no? Va a ver todas las abreviaturas, va a ver el tipo de letra, el tipo de tipografía, le ayuda a tener una referencia de tiempo si es que la temporalidad del documento no está en el propio documento. Entonces, él va a observar el documento de diferente manera. Y ojo, sin tener en cuenta en general su contenido, o sea, solamente por la observación meticulosa de ciertos elementos del documento, como el sello, como el seriado, como la tipografía y demás, y las abreviaturas también, puede darse cuenta más o menos tener una referencia de temporalidad del documento, obviamente, ¿no? Pero una persona que no sepa de estas cosas, pues no va a ver todos estos elementos en el documento. A lo mejor ve el sello, pero no sabe qué representa el sello, no sabe la importancia del sello. A lo mejor ve ciertos números, no sabe que se trata de una serie, ¿no? De conservación. O sea, puede ver las cosas, puede ver el mismo documento, pero no está observándolo como yo lo estoy observando. O sea, es diferente. Entonces no estamos viendo lo mismo pese a que estamos viendo lo mismo. Pero el problema aquí es cuando vemos un cierto relativismo subjetivo, ¿no?
de lo que viene siendo la observación. Porque en este caso la observación sería muy pragmática, o sea, de acuerdo al contexto de cada quien, entonces no habrían objetos objetivos, curiosamente. O sea, todo, ¿por qué? Nuestra observación no sería objetiva, sería subjetiva. Eso es un problema con respecto a la ciencia, porque pues sí, existen los hechos subjetivos, existen los objetos, obviamente objetivos por eso, porque son objetos existentes. Están ahí. Sí, que podemos observarlos de una manera u otra, pero eso no debería alterar el hecho de que son objetivos. Nuestra observación es objetiva, ¿vale? Es objetiva pese a que pueda variar pragmáticamente. Ese es el problema que, por ejemplo, Bunge le atribuye a la tesis de Hanson, que nos lleva a un subjetivismo, ¿no? Que pues la observación es entonces subjetiva, no tiene más valor o sentido del que el observador le da, ¿no? En otros libros como, a ver, lo saco de aquí, como El conocimiento objetivo de Karl Popper, Popper habla también de estas cuestiones de los hechos objetivos, ¿no? Entonces, pues, hay autores que para la época, pues, se plantaron de cierta manera a favor o en contra, pero no en contra radicalmente de decir que la tesis de Hanson está completamente mal, sino que la tesis de Hanson tiene sus puntos favorables, sí, que son ciertos, pero pueden llevarnos a una radicalización de la subjetividad de la observación. Y esto, pues, es un problema para la ciencia, ¿no? Porque entonces todos los métodos de observación que se están aplicando en diferentes ciencias empíricas y demás, entonces no sirven para nada en cuestión de eficacia, de correspondencia con la realidad, porque pues son observaciones subjetivas. Realmente no. O sea, el hecho de que yo tenga una preconcepción diferente, una estructura mental de interpretación completamente diferente al representar el objeto, diferente, ¿no? De la de otro sujeto no significa que el hecho no sea objetivo y que siga manifestándose objetivamente en la realidad. O sea, las llaves, sí, yo puedo observar la caída de una llave, la caída libre de una llave y observarla teóricamente o no. Eso no implica ni cambia el hecho de que mi observación sobre el por qué cae es objetiva con respecto al conocimiento general que en teoría todos deberíamos tener como cómo funciona la gravedad, ¿no? Básicamente. Y no solo la gravedad entendida eh, por la ley gravitacional de Newton, sino también entendida a través de la relatividad, ¿no? O sea, entender más o menos cómo influye la relatividad en la gravedad, no entender la gravedad como una fuerza, ¿vale? Entonces, pues, esto en teoría deberíamos saberlos todos, porque al final de cuentas, la ciencia debería estar al alcance de todos, o sea, de todos, y que todos más o menos sepamos principios básicos, o sea, que cualquier persona sepa por qué las llaves caen, o sea, y no voy a decir la inducción de obviamente todos sabemos por qué caen, porque no, eso es una inducción un poquito ingenua, porque podría haber lugares donde no se sepa en absoluto, haya completa ignorancia de estos temas, ¿no? Entonces, pues, no es tan obvio como una persona podría decir. A lo mejor llega un tipo y dice, pues, ¿cómo no vas a saber, no? ¿Cómo no vas a saber qué es la gravedad? Bueno, hombre, hay personas que probablemente no lo saben. Entonces, a fin de cuentas, la observación tiene que ser objetiva, pese a que tenga implicaciones subjetivas del observador, obviamente, ¿no? Pero la idea es llegar a un punto de acuerdo, porque, o sea, un acuerdo, pues, a un concilio, porque si estamos difiriendo completamente en las observaciones que hacemos sobre ciertos procesos o ciertas interacciones de ciertos ítems, pues, si estamos ahí siempre difiriendo, pues entonces, ¿cómo vamos a llegar a un conocimiento base, un conocimiento establecido, ¿no? A una correspondencia factual, ¿no? No podemos llegar a eso si estamos siempre difiriendo entre las interpretaciones, explicaciones, por medio de la observación que estamos otorgando en las diferentes disciplinas. Entonces, pues ese es el problema, por ejemplo, que nos lleva no tanto a la interpretación de la observación, sino también a la estructura mental con respecto a los objetos de conocimiento, que pues nos lleva, por ejemplo, a Kuhn. Hanson de alguna manera indirectamente nos lleva a Kuhn. ¿Por qué nos lleva a Kuhn? Porque Kuhn, pues al decir que los paradigmas eran inconmensurables y que no se podían unir, por ejemplo, uno de los casos más, y hasta el día de hoy se siguen presentando, es el caso del átomo de helio, ¿no? Para los físicos, pues el átomo de helio pues no es una molécula. No es una molécula, ¿por qué? Porque no se enlaza o no suele enlazarse, ¿vale? No comparte sus electrones. Entonces, las moléculas, curiosamente, son átomos enlazados, ¿no?
Entonces, pues, no, como dicen los físicos, no despliega un espectro molecular, entonces no puede ser una molécula. Pero para los químicos sí es una molécula porque el átomo de helio es un gas noble y pues de acuerdo a la teoría cinética de los gases tiene sentido que se le considere como una molécula. No van a estar de acuerdo y curiosamente no suelen estar de acuerdo a estos dos grupos, los físicos y los químicos. Suelen diferir bastante y hay veces que dicen que es más cuestión de conveniencia. Es conveniente, por ejemplo, que según el paradigma de la química, el átomo de helio se ha considerado como una molécula y es conveniente que según el paradigma de la física, el átomo de helio no sea considerado como una molécula, porque, no sé si de partícula, a lo mejor me equivoqué, una molécula porque pues iría en contra pues de la concepción de que para que una molécula sea una molécula tienen que ser varios, tiene que haber enlaces, ¿no? Entonces pues ahí es más cuestión de conveniencia, más cuestión de eficacia. ¿Por qué? Por ejemplo, pese a que pues, la relatividad explica en cierta medida la gravedad, eso no significa que la ley gravitacional de Newton de la física clásica ya no se utilice. Sí, se utiliza. ¿Por qué? Porque hay dominios en los que la relatividad no penetra tanto, ¿no? En la explicación, en el uso, como sí lo hace la ley gravitacional clásica, del paradigma clásico. Entonces aquí sí, ambas tienen razón en cierta medida, sí pueden ser más o menos conmensurables en ciertos usos, pero pues aquí es cuestión de conveniencia de la eficacia, entonces es complicado. Eso pasa en las estructuras teóricas mentales, pero aquí nos estamos yendo a una experiencia, a un proceso, ¿no?, de observación sobre los objetos, sobre los fenómenos, y es complejo, ciertamente, porque pues esto lo que nos lleva a pensar es sobre la psicología individual del sujeto cognoscente, cómo interpreta, representa y explica por medio de la observación lo que se le presenta, ¿no? En este caso. Entonces, también cuánto influye en la observación los paradigmas. Entonces, en este caso habría que tomar a Kuhn y tomar a Hanson y ponerlos a discutir un poco en plan, ¿qué está pasando aquí? Porque obviamente lo que ocurre con Kuhn es que pues nos lleva a un relativismo que incluso él no aceptaba que pues fuese un relativista, pero pues ciertamente nos lleva a un relativismo. ¿Por qué? Si todos los paradigmas son inconmensurables, no se pueden contrastar. Entonces llegamos a un relativismo en el cual todos son subjetivos, o sea, todo el conocimiento y explicaciones de un paradigma, ¿no? O los principios teóricos de un paradigma son subjetivos porque no se pueden contrastar. Entonces, pues todos son igualmente válidos. No realmente, ¿no? Hay unos más válidos que otros. ¿Por qué? Porque es que si no se pueden contrastar, no vamos a dar con conocimiento nuevo. Siempre vamos a estar estancados en que, bueno, pues esto es subjetivo dependiendo del paradigma. No, deberíamos romper esa barrera, ¿no? Ese constante vértigo, el relativismo, e ir más allá. ¿Que es complicado? Sí, pero pues nada es así de sencillo, ¿sabes? Lo mismo ocurre aquí con la cuestión de la observación y la explicación en Norwood Hanson. Y es interesante ver cómo la tesis de Hanson ha sido una de las tesis más importantes de la filosofía de la ciencia del siglo XX. Y actualmente podemos discutir sobre la importancia de la tesis de Hanson en las discusiones actuales de filosofía de la ciencia. Y es importante tenerlas en cuenta. Entonces, básicamente, sí, mirar, no, o sea, ver no es lo mismo que observar. No son lo mismo. No son sinónimos, ¿vale? Porque en la observación hay carga teórica, eso es lo que se refiere, ¿no? Hay carga teórica, hay conocimientos, conceptos, hay preconcepciones también que están ahí implicadas en el proceso de observación, mientras que en la visión no, porque la visión es algo natural, en teoría, ¿no? Es algo natural, es algo que simplemente se me presenta un objeto, yo lo veo y ya está. No hay carga teórica en la visión no hay carga teórica, hay carga teórica en la observación. Yo, por ejemplo, podría ver el fuego, podría ver una hoguera y el fuego, y solamente ver el fuego ya, mientras que por medio de la observación yo veo todo lo que conlleva la reacción del fuego. Hago suposiciones de cómo se produjo este fuego, ¿no? Cómo se puede producir, por qué quema también, ¿no? ¿Por qué la temperatura es diferente? Porque, o sea, podría, con la carga teórica que tengo, los conocimientos establecidos, poder darle una explicación al por qué el fuego es así, por qué se ve así, por qué ese color, por qué
esa forma, ¿no? Pero en teoría simplemente estoy viendo el fuego, nada más, ¿no? Entonces por eso es importante tener esa clara distinción. Muchas veces en trabajos de filosofía de la ciencia, trabajos sobre todo de estudiantes, ¿no? Lo he visto porque yo también cometí ese error. Se suele confundir el término de ver con observar. Hay que entender la clara distinción en que no son lo mismo. No es lo mismo ver y observar. Tienen implicaciones completamente diferentes, ¿no? Entonces, pues nuevamente recuerden, en la visión no hay carga teórica. En la observación sí hay carga teórica. Obviamente la hay. ¿Por qué? Porque pues si vemos un escenario podríamos darle una explicación con respecto también a ciertas condiciones pragmáticas, ¿no? A ciertos contextos del observador. Entonces pues hay carga teórica ahí, pese a que el hecho que quiero explicar pues es igual para mí en cuanto a la visión del mismo que para cualquier otro sujeto cognoscente que se presente en la sala y lo vea. Es lo mismo, ¿no? Pero pues las observaciones ahí es cuando empiezan a diferir. La carga teórica, el análisis observacional del hecho en cuestión. Entonces, eso es lo importante. Es muy importante tener a Russell Hanson presente, ¿no? Y se me fue la luz otra vez. Bueno, es importante tenerlo presente en las discusiones actuales. Entonces, bueno, sé que es un video un poquito largo, una breve explicación o debate, discusión sobre esto, esta tesis de Hanson, pues yo siento que es importante traer la colación. Sin más que decir, les deseo un feliz año a todos los que han seguido el canal de Filosofía para Tarados, pese a que solamente suele estar medio inactivo y demás. Trato de traer los temas, pero es medio complejo, la verdad. Eh, Cuestiones personales y esas cosas. Pero me alegra ver que pues siguen viendo los videos y las personas que a veces comentan y pues me alegra mucho que estén ahí. La verdad, agradezco mucho el apoyo durante todos estos años y espero que este año sea mucho mejor tanto para ustedes como para mí. Ojalá que para mí, la verdad. Sí, me merezco un año bueno, ¿no? Yo creo. No creo ser yo el peor hombre que existe en este mundo. Yo creo que sí, un píxel de descanso, por favor. Entonces, que este 2025 sea un año increíble, donde puedan lograr todas las metas que quieran, donde puedan viajar, aprendan cosas nuevas, eh, avancen en sus estudios, que les vaya bien en el trabajo, en absolutamente todo, con sus familias, recuerden cuidarse con sus amigos, con sus familiares y todas estas cosas que conllevan ser un ser humano. Sí, un ser humano funcional. Y muy bien. Así que, bueno, felices fiestas. No les deseo felices fiestas, pero pues ya que estamos, felices fiestas. Y este papucho, este guapo, el 1 de enero cumple años. Sí, sí. Así que, pues, si quieren, me dejan comentarios ahí de feliz cumpleaños, señor de filosofía para tarados. Bien, sí, ya está más viejo, un año más viejo, sí, ya sé. Yo ya eso ya lo sé, ya me mentalicé. Que soy un anciano ya. Un anciano ya. Así que, bueno, yo me despido. Parezco un vagabundo, sí, pero está en mi casa. Está en mi casa, como a la no sé, 1 de la mañana. Está en mi casa. Sí. El que le sabe puede vestir como quiera. Así que, muchas gracias, en verdad, por todo el apoyo. Y nos vemos dentro de lo que cabe y de lo que se pueda y se permita el próximo año. Así que, bueno, adiós. ¡Pum!